Bienvenidos entonces a la sesión 13, cálculo álgebra lineal. Vamos a empezar entonces con estructuras algebraicas. En concreto, un espacio vectorial. ¿Okay? Existen muchas estructuras algebraicas, pero vamos a estudiar en concreto los espacios vectoriales. Les hablaron de otras estructuras algebraicas, por ejemplo, les hablaron de lo que es un grupo o lo que es un anillo o un campo, porque esa es la base para hablar de un espacio vectorial. Si no les hablaron de eso, no importa. Digamos, yo puedo partir de lo que es un espacio vectorial sin necesidad de enseñarles esto. Pero si partieron de esto es más fácil. Entonces, ¿vieron o no vieron? O sea, ¿estos nombres les suenan familiares o no? No, para nada. Pero espacio vectorial sí. Sí, espacio vectorial, sí. Ok, Los listo. otros no. Entonces, vean. ¿Qué es un espacio vectorial? Ok, entonces, imagínese que usted tiene un conjunto de elementos, para eso vamos a hablar un conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, disculpen. A es un conjunto porque tiene representados elementitos. B puede ser otro conjunto que tiene representados otros elementos. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Acuérdense que un conjunto es que tiene elementos y estos elementos son objetos abstractos, ¿sí? Estamos habituados a hablar de, por ejemplo, conjuntos numéricos, los números naturales. A ver, les estoy hablando de conjuntos. Esto es un ABC, chicos, o sea, pero es como para darles la idea de una manera más fácil. Están los enteros. Tenemos los racionales. ¿Recuerdan cómo escribir los racionales? ¿Cómo se escriben cómo usted puede denotar los racionales de una manera explícita? Acuérdense que los racionales son las fracciones, que son A entre B, con A y B que pertenecen a los enteros. Así se definen. Tales que B distinto de 0, ¿verdad? Los irracionales son los números, digamos, uno dice que son todos los, qué sé yo, todos los Q que son distintos de A entre B. ¿Sí? Otra vez con A, B que pertenece a los enteros y B distinto de 0. Sí, los irracionales son los números que usted no puede denotar como un racional. Y en concreto definimos a los números reales como los racionales, unión los irracionales. ¿De acuerdo? A ver, esto no debería para usted serles algo raro. Lo que tal vez le sería raro es, pero ¿por qué está empezando con esto si no tiene nada que ver con lo que estamos viendo con el curso? Pero es que acuérdense lo que es un conjunto. Un conjunto es que usted, digamos, imagínese una bolsita, usted tiene ahí en esa bolsita guardado elementos que son abstractos, elementos que no son tangibles, ¿sí? Estos conjuntos, que son conjuntos numéricos, todos estos de acá, ¿sí? Conjuntos
numéricos. Tienen algo en común, que todos sus elementos son números. Ah, bueno, y verdad, acuérdense que definimos los complejos como los números de la forma z igual a más bi, donde a y b pertenece a los reales. Y, discúlpenme, y es igual a raíz de menos 1. O que es lo mismo decir y al cuadrado es igual a menos 1. Esta definición es mejor. Todos estos son conjuntos numéricos, son números. Entonces vamos a ver elementos que tiene un conjunto, pero no son números. Pueden ser, depende, pueden ser funciones, pueden ser par ordenados, pueden ser figuras, pueden ser mismos conjuntos, o sea, qué sé yo, que les defina yo a ustedes este nuevo conjunto. Y aquí guárdeme por favor a los naturales, a los enteros, a los racionales negativos, qué sé yo, los complejos ampliados, cosas así. Guárdeme ahí elementos, yo puedo definir. Entonces, aquí tiene sentido hablar los naturales pertenecen a este conjunto F. Ahí sí tiene sentido. Porque los naturales, aquí vendría a ser, todos estos son elementos de este conjunto. ¿Sí? A ver, los naturales es una bolsita donde adentro tenemos todos los números 1, 2, 3, ta, ta, ta. Entonces, agarro esa bolsa y métala dentro de otra bolsa. Esa bolsa es F. ¿Sí? Entonces, venga, eso se refiere al pertenece. Es muy diferente decir subconjunto. Los números pares sí son subconjunto de los naturales. ¿Sí? Pero bueno, aquí me estoy desviando, muchachos. Con la idea, con lo que yo les quiero decir es, usted se va a dar un conjunto. Entonces, vamos a hablar de un espacio vectorial, sea V, un conjunto, se dice, perdón, y sea U y V, por ahora voy a ponerle estos, como para saber que son vectores, aún no lo sabemos, pero vamos, o sea, son dos elementos. U y V, elementos, o sea, que pertenecen a V significa elementos arbitrarios de V. ¿Okay? O sea, tenés un conjunto, no sabes cuál es ese conjunto. Vas a agarrar dos elementos, no sabes cuáles son. Agarre los que usted quiera. A eso se refiere arbitrario, los que usted quiera. O sea, que si usted toma ese, hubiera sido tan general como si hubiera tomado otro. ¿Ok? Entonces ya te diste esos dos elementos. Entonces, se dice, ahora sí, se dice que V es un espacio vectorial si definimos dos operaciones, entonces vamos a definamos U más V. Este más viene a ser algo llamado una composición interna, es decir, que agrupas dos elementos, ¿ok? Y el resultado te da un elemento del conjunto. Entonces, definimos un tipo de suma y definimos un tipo de producto. Voy a decirlo más, es un espacio vectorial de R o de C. Vamos a siempre hablar de los reales o los complejos.
Si definimos una suma y definimos un producto donde alfa puede pertenecer a R o a los complejos. Entonces, tenemos dos operaciones. ¿Ok? Tienes un conjunto y tienes dos operaciones. La suma, a este le llamamos suma. Y a este producto escalar. ¿Ok? Entonces, definimos una suma, es decir, un operador que me une esos dos elementos U y V. Y definimos también un número, ya sea real o complejo, multiplicado por ese vectorcito. Por un vectorcito cualquiera. Si tenemos todo eso, entonces decimos que es un espacio vectorial si definimos eso y cumple lo siguiente. Vamos a cumplir varias cositas. Primero, esto sí, espero que lo hayan anotado, al menos cuando lo hayan visto. U más V va a ser igual a V más U. Chicos, algo importante. Este más que yo les dibujo aquí no necesariamente es igual al más que nosotros conocemos en la suma de los números reales o los complejos, o sea, la suma de toda la vida, que es que usted adiciona objetos. ¿Ok? Puede ser otro más diferente. El ejercicio se lo va a decir. Defina más de esta manera o el producto de esta manera. Si llevaron discretas, sí sabrán, ¿verdad? Como a qué me refiero, pero los que no es que uno podría decir, por ejemplo, defina U más V, voy a ponerlo como así, U más V igual a U por V menos V. Una cosa así. Entonces, ese es un nuevo más. Entonces, 2 más 3 no va a ser 5, sino que sería 2 por 3 menos 3. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Entonces, este símbolo de más es muy genérico, ¿de acuerdo? Pero tiene que cumplir esa particularidad. Tiene que cumplir, bueno, que la suma sea conmutativa. Esto se llama conmutativa. O sea, que usted puede sumar primero uno y luego el otro, o el otro y luego el uno, o sea, intercambiar posición que le da igual. Si cumple que si usted tiene tres elementos, entonces permítame para tomar otro tercer elemento. Si usted suma un elemento más la suma de esos otros elementos, va a ser igual a la suma de el primero y el segundo más el tercero. Eso se llama asociatividad. ¿Ok? Acuérdense que cuando uno suma, uno no suma 3 o 4 elementos, una suma de a 2. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, esa es otra propiedad. Yo sé que ustedes por ahora, y la primera vez que yo vi esto, para mí era muy extraño porque yo decía, ¿cómo? Pero es que la suma tiene eso. ¿Cómo pruebo esas cosas? Bueno, es que es porque la suma que ustedes conocen sí tiene esa condición. Pero hay sumas que no, sumas diferentes. ¿Qué otra cosa tiene que cumplir? Que existe un elemento en el espacio vectorial tal que U más C es igual a U. O sea, existencia de un neutro. ¿Ok? Y además de eso, que para todo elemento del espacio vectorial existe un elemento inverso tal que U más U a la menos 1 es igual a ese neutro. O sea que existen los inversos.
¿Ok? Entonces, si cumple esas 4 condiciones, ya ganamos todas las condiciones que tiene con el más. Permítame para señalarles aquí las iniciales, para que nunca olviden estas propiedades, utilicen ¿cómo se llama? Recuerden de la palabra cani, ¿sí? Entonces, si cumple esas 4 condiciones con la suma, o sea, si cumple cani, bueno, aún no es un espacio vectorial, tienen que cumplir otras 4 cositas, permítame para ponérselas. Esta solo con la suma. Voy a ponerles ahora qué cumple con el producto. Tiene que cumplir, acuérdense que el producto es un escalar, o sea, un elemento fuera del conjunto, que por lo general es, vos lo tomas de un elemento de números, ¿de acuerdo? Pero bueno, X. Si usted tiene un elemento alfa y otro elemento beta, por ese vector es igual a la multiplicación de los vectores y luego la multiplicación del 1. Insisto, esto parece muy lógico, muchachos, pero probar esto no es tan fácil. Tiene un cierto patrón, entonces vamos a ver qué es eso. Esto se llama asociatividad. Esto es con respecto a la suma. O sea, conmutativo. La suma es conmutativa, la suma es asociativa, la suma tiene un elemento neutro y la suma posee inversos. Aquí es con respecto a la multiplicación o al producto. Con respecto al producto, entonces el producto es asociativo, el producto posee un elemento neutro. Entonces uno habla, por ejemplo, del neutro, el neutro de los números reales o los números complejos, el cual es 1. A ver. 1 por U es igual a U. Parece muy obvio, pero no lo es. ¿De acuerdo? Por ahorita les estoy dando la teoría. Ya vamos a ver ejemplos en donde esto no funciona. Entonces, ¿qué otra cosa tienen que cumplir? Tienen que cumplir un tipo de distribución con respecto a la suma. Por ejemplo, si tomas un parámetro y usted está sumando 2 vectores, eso es lo mismo que si usted multiplicara el escalar por un U y le suma el escalar por el U. Y también se cumple esta otra distribución, que si usted tiene 2 escalares, o sea, 2 elementos, alfa y beta, pertenece a los reales o complejos, alfa más beta por U es igual a alfa U más beta. ¿Ok? Distribución. La primera es distribución con respecto a la suma de vectores y la segunda es distribución con respecto a la suma de escalas. Entonces, si esto se cumple, entonces, si todas estas vainas se cumplen, ¿ok? Estas 8 condiciones, y estos 2 elementos son una composición interna, es decir, que estas sumas están definidas dentro de mi elemento V, entonces V es un espacio vectorial. A los elementos de V se le llaman vectores. Entonces, cuando hablemos de U, V que estén en V, ya no es necesario que yo le ponga la flechita. Si usted quiere ponérsela, está bien. Pero si sabemos que V es un espacio vectorial y yo les digo que estos elementos
pertenecen a V, entonces son vectores. ¿Ok? Y vectores, así se llaman, así se llaman vectores, ¿está bien? O sea, no es porque son de esta forma, no, 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 no. O sea, es porque si tienes elementos de ahí que cumplen todo esto, entonces a esos elementos se le pueden llamar vectores. ¿Ok? Que esta es la parte de la teoría. Vamos a ver un ejemplo. No sé si están copiando algo o puedo pasar. A ver, vamos a definir un ejemplo, ¿está bien? Considere al conjunto V igual a todos los U's que pertenecen a R3, tales que U es igual a 1, U2, 0. Pruebe que V es un espacio vectorial real, o sea, de R, bajo la suma y producto escalar usual. Ok, entonces, vamos a ver. Tenemos entonces, muchachos, que ver quiénes son los elementos que viven en V. ¿Está bien? Para entender, antes de ponerse a probar usted todas estas condiciones, primero pregúntese, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a V? Bueno, veo que son elementos que pertenecen a R3. O sea, yo voy a tomar, por ejemplo, A, que pertenece a R3. Entonces, un ejemplo, R3, muchachos, es una forma de escribir una matriz con solo una fila. Y el orden de el grado de los reales, su dimensión, me define entonces el número de columnas que va a tener este elemento. Entonces, A se puede ver como un elemento que tiene una primera entrada, una segunda entrada y una tercera entrada. ¿Sí? Entonces, A, por ejemplo, podría ser 1, 2, 3. A podría ser menos 1, 0, 8. A podría ser 5 medios, raíz de 5, e a la 8. A también podría ser, por ejemplo, 2, logaritmo de 2, 0. Pero ahora le hago yo a ustedes esta pregunta. De todos esos elementos que yo leí, yo puedo seguir nombrando. ¿Cuáles elementos sí pertenecen a V? A ver, de este. Entonces, ¿cuál es el elemento que pertenece a V? A este V, ¿verdad?
¿Podría ser este? ¿O este? Sí, profe, yo diría que el primero, ¿no? Este. Es que la verdad, entre tarde y no sé, pero yo diría que sí. Ok, analicemos. V son los elementos, son cualquier elemento R3, pero que cumpla. Tienes una primera entrada, una segunda entrada, pero la tercera entrada es 0. Entonces este no podría ser porque vean que este es un elemento de los reales, este también, pero este no es 0. ¿Sí? Voy a escribírselos más detalladamente. V son todos los elementos o más bien todas las matrices, porque están familiarizados con las matrices, de una fila y 3 columnas, tales que la primera y segunda entrada son números reales y la tercera es nula, o sea, 0. Entonces, esta es la primera entrada, esta es la segunda. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cuál sería entonces el único elemento que... todos estos son elementos de R3, porque R3 son los números que están aquí, que este es real, 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 este es real. Todos aquí son R3, pero quién es el único que vive en V? Este de acá. Porque es el único que tiene que su tercer elemento es 0. ¿Sí? Sí, profe, es que lo que pasó es que yo no vi el enunciado, entonces por eso No te era uno. preocupes. Tranquilo. Ok. Un elemento que no pertenece a V ni tampoco a R3 es, por ejemplo, este. ¿Por qué no? Por el complejo, ¿no? Correcto. Entonces la pregunta es, ¿este elemento pertenece a R3? Pues no, porque la condición para que pertenezca a R3 es que los 3 elementos sean complejos. Entonces no pertenece a R3. Por consecuencia tampoco pertenece a V, porque si no pertenece a R3 tampoco va a pertenecer a V. Ok, entonces, si hago un esquemita, imagínense que aquí usted tiene todo R3. Aquí están todos los elementos R3, ¿sí? Todos. Ahora voy a buscar solo los que tienen su tercera entrada 0 y los voy a englobar en una bolsa. Aquí estaría V. ¿Ok? Entonces, V es un subconjunto de R3. Ajá. Y entonces este elemento, bueno, ya lo borré. Ese elemento, como no está en esta cajita, mucho menos va a estar en este círculo de adentro. ¿Ven? Entonces por eso no estaba ni en uno ni en el otro. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los que están en V? Bueno, 1, 0, 0. 2, 2, 0. 3 menos 15 cuartos, 0. Pi 1 sobre E, 0. O sea, cualquier elemento
No importa la primera entrada, cualquier número real, la segunda entrada, cualquier número real, pero que la tercera entrada sea necesariamente 0. Esos son los elementos que tienen U, ¿está bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a probar que U es un espacio vectorial? Entonces, usted se va a dar 3 elementos de V, ¿de acuerdo? Y entonces, uno se da, por ejemplo, un U, un V y un W que pertenecen a V. Son genéricos, arbitrarios. Entonces, como yo no sé qué forma específica tienen, no puedo denotarlos con algún ejemplo de estos. Pero sí podría escribirlos como de esta manera. U sería igual a su primera entrada, un real, su segunda entrada real y su tercera entrada un 0. V también y W también. Y aquí, muchachos, importante ver que U1, U2, V1, V2, W1 y W2, todos pertenecen a los reales. Es decir, pueden hasta inclusive valer 0 si quieren, ¿verdad? Pero pueden que no. Nada más que en la tercera entrada son... la tercera entrada sea 0. ¿Cuáles son las operaciones? Entonces, las operaciones, muchachos, bueno, son la suma y el producto usual. Entonces, U más V sería igual a 1, U2, U0, más V1, V2, 0. ¿Y cómo se suman las matrices? ¿Cómo se suman las matrices? Entrada por entrada. Correcto. Entonces sería U1 más V1, U2 más V2 y 0 más 0 que es 0. Y esta suma sí es la suma de los reales. Y la suma de los reales es asociativa, es conmutativa, es esto, es lo otro, de aquí a allá. O sea, los reales, acuérdense que los reales sí cumplen esas condiciones. Porque así definimos los reales cuando llevaron mate general. ¿Y cómo definimos el producto de un escalar por un vector? Bueno, que perdónenme que se los diga de una vez, pero bueno, cuando la matriz, si solo tiene esas características, particularmente se llama vector, entonces sería U1, U2, U0, ¿y qué nos enseñaron cuando tenemos una constante multiplicada al lado de una matriz? Es que esa constante multiplica cada una de las matrices. Entonces, estas son nuestras operaciones. Esa es la suma y el producto. Obviamente aquí alfa es un real. ¿Por qué sé que es un real? Porque me están preguntando sobre un espacio vectorial real. Si me hubieran preguntado por un espacio vectorial complejo, entonces este alfa hubiera sido complejo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a probar propiedades. La primera propiedad. Primero tenemos que ver si esas definiciones de suma o producto es una composición interna. Las operaciones son composiciones internas. Es decir,
Esto es equivalente a que yo les diga el conjunto V es cerrado bajo dichas operaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Usted se da dos elementos. Entonces, vamos a comprobar que si U y V pertenecen a V, entonces U más V pertenece al V grande. La suma es cerrada. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. U más V, que es lo que les acabo de escribir arriba. U es esto. U es esto otro. Y su suma es... disculpen. Entonces, la pregunta es, ¿ese elemento pertenece a V? Claro, porque tanto U1 como V1 pertenecen a los reales. Por consecuencia, su suma también. Análogamente con el U2 y V2. Entonces, su primera entrada es real, su segunda entrada también. Y la tercera entrada es 0. Por consecuencia, la suma está en V, o sea, la suma es cerrada. Esto se cumple. Veamos a ver si el producto es cerrado. Alfa U es igual a alfa por U1, U2, 0, que es lo mismo que alfa 1, alfa U2, 0. Y ese elemento pertenece a V. Es el mismo argumento que la vez pasada. Claro, porque alfa U1, a ver, alfa y U1 pertenece a los reales. Entonces su producto también. Entonces, como las dos primeras entradas son reales y la tercera es 0, por consecuencia tiene que pertenecer al conjunto grande que sube. Entonces, el producto escalar es cerrado. ¿Okay? O sea, ambas son composiciones internas. Algo que yo no les dije, muchachos. Cuando un elemento es ajeno a mi espacio vectorial, que en este caso es alfa, que puede ser un parámetro real o complejo, a eso se le llama un escalar. Y es porque no tiene dirección, es por eso. ¿Alguien me iba a decir algo? No. Bueno, ahora sí, ya que vimos que es una composición interna, veamos que cumpla las otras 8 condiciones. Entonces, recordemos Cani, la suma es con... O sea, hay que probar que U más V es igual a V más 1. ¿Cómo uno prueba eso? U más V es U1 más V1, U2 más V2 y el 0. Y la suma en los reales es conmutativa, entonces usted puede cambiar esto así. Y entonces por definición de suma en los vectores, esto es V
U1, V2, 0, más U1, U2, 0. Y eso es V más U. O sea, si es conmutativa la suma. Pues la suma es conmutativa en los reales. Esta suma no es lo mismo que esta suma. Son dos sumas diferentes. Una es suma de vectores y la otra es suma de reales. ¿Qué? Entonces, por eso, yo no sé si la suma de los vectores es conmutativa. Lo que sí sé es que la suma de los reales es conmutativa. Eso es lo que sí sé. ¿Ok? Seguimos. La suma es asociativa. Si te das tres elementos y los sumas de esta manera, es igual que haber hecho esto. Bueno, veamos. Los paréntesis me dice quién tengo que sumar primero. Entonces, esto es U más, bueno, cambiemos U1, U2, 0 y V más W sería más W1, V2 más W2 y 0. Esta suma, por definición de suma de vectores, es U1 más V1 más W1, U2 más V2 más W2 y el 0. Y luego, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es, agrupamos este término de acá y este término de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es contemplar solo estos dos elementitos sumados. Y entonces usted dice, ah, claro, esto es U1 más V1, U2 más V2, 0, más W1, W2, 0. La definición es U más V y esto es W. O sea, la suma es asociativa. ¿Y por qué puedo hacer eso? Por asociatividad. La suma es en los reales. Busquemos a ver si tiene un elemento neutro. Sea E, que pertenece a V, arbitrario. Bueno, arbitrario no es. Entonces, E es de la forma, tiene su primera entrada, tiene su segunda entrada y su tercera entrada de 0. Entonces uno se pregunta, U más E es U. Bueno, para que U más E sea igual a U, entonces esto es U1 más E1, U2 más E2, y esto es 0, igual a U1, U2 y 0. Y bueno, ahí tenemos dos matrices. Cuando uno dice que las dos matrices son iguales. ¿Cuándo qué con las entradas? Cuando cada entrada es igual a ella misma. Entonces, necesariamente,
esta tiene que ser igual a esta. Esta tiene que ser igual a esta. Y la tercera igual a la tercera. De aquí esto es cierto. Esto es verdadero. Y de aquí, si se cancela este con este, y este con este, obtenemos que E1 tiene que ser igual a 0 y E2 tiene que ser igual a 0. Quiere decir, muchachos, que el elemento neutro es el vector 0, 0, 0. Que lo podemos denotar así si quieren. Es el vector nulo. O la matriz nula, si lo quieren así también, ¿verdad? O sea, ese es el neutro. Inverso. Entonces, esto es neutro. Inversos. Para todo elemento U que pertenece a V, existe un elemento de V tal que U más U a la menos 1 es igual a E, que es el neutro. Entonces, como usted quiere probar un para todo y luego una existencia, usted tiene que probar que existe un elemento para todos los U de V. Entonces, considerando U que pertenece a V arbitrario, porque es un para todo, entonces como quiero probar un para todo, voy a probarlo para un 1, solo uno, pero uno muy genérico. Entonces, como es uno muy genérico, lo pruebo para todos. Es tan genérico que no importa el que yo haya tomado. Es por eso. Y entonces, tome U a la menos 1 igual a X, Y y 0. El elemento buscado. Entonces, ¿qué forma tiene que tener X y Y? Bueno, U más U a la menos 1 igual a E sería U1, U2, 0, X, Y, 0, y el elemento neutro de mi espacio vectorial es 0, 0, 0. Bueno, no, aún no es espacio vectorial, pero sabemos que el neutro de V es E. Entonces, la suma de esto es U1 más X, U2 más Y 0. Entonces, otra vez, es una igualdad de matrices, entonces la primera entrada tiene que ser igual a la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Y de aquí entonces despejando, porque necesitamos averiguar quién es X, X es igual a menos U1 y Y sería igual a menos U2. Entonces, U a la menos 1 es de la forma, a ver, el inverso de U es U a la menos 1 y es de la forma U. De esta forma. ¿Qué significa esto? Que si usted toma cualquier elemento U, el que usted quiera, su favorito, agarre los dos números favoritos, póngalos en las primeras dos entradas y el tercer elemento. Entonces, cambie del signo a la primera y la segunda entrada y si la suma, le va a dar 0, 0, 0, que es el neutro.
¿Dudas cómo resolvimos Cani? Esto es solo para la suma. Falta ver que cumpla asociatividad del producto, el neutro de los reales, que si cumple también que sea neutro en producto, y que cumpla la distribución. Continúo. Bueno, entonces, asociatividad del producto. Es decir, que si yo tengo alfa por beta por U, eso es lo mismo que alfa por beta, y luego le multiplico el U. Discúlpeme, yo no le señalé aquí que esto era cierto. Bueno, de antemano este es cierto. ¿Por qué? Porque alfa, beta U, beta por U sería entonces beta U1, beta U2, beta U3. Y esto sería entonces alfa por beta U1, alfa por beta U2, y aquí luego alfa por beta U3. Y luego, ¿qué hago? Agrupo entonces, recordando que la multiplicación de números reales es asociativa, el producto en R es asociativo. Entonces, esto, usted puede sacar un alfa beta factor común y me queda U1, U2, U3, que eso es lo mismo que U. Entonces, sí se cumple. ¿Qué sigue? Sigue que se cumpla el neutro de R es neutro en el producto. ¿Cuál es el neutro de los reales? 1, ¿verdad? El neutro multiplicativo. Entonces, el neutro de los reales, como es 1, vamos a ver si eso es cierto. U por U se define como 1 multiplicado por U1, U2, U3, y esto se ha definido como 1 por U1, esto 1 por U2, y esto 1 por U3. U por U1 es U1, U por U2 es U2 y 1 por U3 es U3. Eso es 1. Entonces sí lo cumple. El neutro de los reales es el neutro en el producto. Finalmente hay que ver si cumple la propiedad distributiva. Entonces lo que tenemos aquí, muchachos, que sería, son dos productos, ¿verdad? Que por U más V es igual a alfa U
más alfa v y que alfa más beta por u es igual a alfa u más beta u. Vamos a ver si es cierto. Entonces recordemos que estamos tomando u y v arbitrarios. ¿Y qué tenemos entonces? Parta de un lado para ver si llega al otro. Esto se define así. Y esto sería entonces alfa por U1 más V1, alfa por U2 más V2 y alfa por 0 que es 0. Y esto por la propiedad distributiva en los reales, esto es alfa U1 más alfa V1, esto es alfa U2 más alfa V2 y esto es 0. Y entonces si yo separo la suma me queda alfa U1, alfa U2, 0 y luego alfa V1, alfa V2 y 0. Y aquí puedo sacar alfa factor común. Y aquí también. Y aquí me queda entonces alfa U más alfa V. O sea, así se cumple el final. Y luego aquí, ¿qué tenemos? Tenemos alfa más beta U es igual a alfa más beta multiplicado por U1, U2, U y 0. Distribuyo porque alfa más beta es real. Entonces, ¿qué acabo de aprender? Acabo de aprender que yo distribuyo el escalar en cada una de las entradas. Esto sería entonces alfa más beta U1, alfa más beta U2 y cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Luego aplico la propiedad distributiva en los reales. Esto es alfa U más beta U1. Esto sería alfa U2 más beta U2. Y aquí sería 0. Y luego esto, si yo separo cada uno, sería alfa U1, alfa U2, 0, más beta U1, beta U2 y 0. Y aquí propiedad distributiva en R. Insisto, chicos, aquí no es como que yo digo, profesor, pero ¿por qué yo no aplico distribución aquí? Porque usted no lo hace directo, pero sí lo hace aquí, no entiendo. Es porque U es un elemento que no es real. U no es un elemento real. U es una matriz, que es un elemento de V. No es real. No es un número real. Entonces yo no sé si ese tipo de comportamiento sí es distributivo. Pero entonces yo reescribo esto bajo la definición de la suma y el producto. Y estos son números reales. Todos de aquí son elementos números reales. Entonces sí puedo aplicar la propiedad distributiva en los reales. Y entonces de aquí, ¿qué me queda? Sacando un alfa factor común. Y un beta aquí en factor común. Finalmente me queda alfa u más beta u. O sea, así cumple también la propiedad distributiva en los escalares. Conclusión. V es un espacio vectorial. ¿Qué tal?
vamos a ver un ejemplo en donde esto no se cumple. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, considere el conjunto W igual a todos los complejos tales que Z y Z conjugado pertenece a los complejos al cuadrado. Más bien es al revés, muchachos. Sí, son todos los pares ordenados que son complejos, ¿de acuerdo? O sea, si yo, por ejemplo, yo le digo 3 más 2i, 3 menos 2i, pertenece a W. Menos 4 menos i, menos 4 más i, pertenece a W. 8 pertenece a W. Y menos i pertenece a W. Entonces, esos son los elementos que vienen en W. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, definamos la suma y el producto escalar. Entonces, pregunta. W bajo la suma y producto escalar usual es un espacio vectorial complejo. Bueno, recordemos cómo uno suma complejos, muchachos. Es igual. U más V sería igual a la primera entrada más la segunda entrada. Perdón, la primera entrada y la segunda entrada de la otra. Solo que aquí son más genéricas, ¿sí? Porque en el caso anterior que teníamos, cumplía que la primera condición era que la tercera entrada era 0, pero aquí no. Y aquí alfa U sería entonces alfa U1, alfa U2, alfa U3, solo que aquí alfa ¿dónde pertenece? Alfa pertenece a los complejos. El anterior alfa pertenecía a los reales porque era un espacio vectorial real. Entonces, considere vamos a ver, vamos a hacer un poco más pequeño esto. Entonces, consideren un elemento W que pertenece a W arbitrario. ¿Qué forma tienen este W? W es un complejo, ¿cierto? Pues como W es un complejo es de la forma A más BI.
Perdón, discúlpenme muchachos. W es de la entrada Z, Z complemento. Y Z es un complejo. O sea, W es igual a A más BI, A menos BI. Con A y B reales. Entonces, ¿me entienden? Aquí eso es genérico. Aquí estoy contemplando todos los elementos de W. Entonces, la suma es cerrada. ¿Qué pasa con la suma? Entonces, si yo tengo dos elementos, W1 más W2 sería entonces Z y Z conjugado en uno en cada uno, más Z y Z conjugado. Y eso sería entonces A más BI, A menos BI, más, y llamemos otras letras, digamos C más DI, C menos DI. Y entonces esto de acá es A más C más B más D. Y en la otra entrada sería A más C y menos B menos D, que lo puedo factorizar como menos B más D. Entonces noten muchachos que este elemento, el conjugado de este elemento es este elemento. Por consecuencia, W1 y W2 también pertenece a W, entonces la suma es cerrada. Pero ¿qué pasa con el producto? Si usted toma un complejo alfa y lo multiplica por este, ¿qué va a pasar? Me quedaría alfa A más alfa BI, alfa A menos alfa BI, ¿verdad? Pero acuérdense que alfa es un complejo. O sea, entonces alfa sería de la forma delta más un epsilon i. Entonces puede que ya esa afirmación que tenemos ahí no sea cierta. ¿Y cómo sé que no es cierta? Vean este ejemplo. Consideren 1 que pertenece a W. Eso es cierto. Pues el conjugado de 1 es 1. Entonces 1 pertenece a W. Y es un complejo. Pero I por 1 sería igual a I. Y eso pertenece a W. El conjugado de este es ese. ¿No, verdad? Entonces no pertenece. Por consecuencia, el producto escalar no es cerrado. O sea, W no es un espacio vectorial. Insisto, muchachos, era porque alfa aquí, en este caso, es un complejo. Entonces puede que no necesariamente esté representado su conjugado en la otra entrada.
Si alfa es completamente real, sí. Pero vean que el truco estaba, muchachos, en que yo tenía que tomar un número cualquiera W, inclusive podía ser uno complejo, pero si usted tomaba un complejo imaginario puro, no iba a funcionar, se iba a caer eso. Bien. ¿Dudas? Ahí termina el ejercicio porque no hacemos las otras 8 condiciones, verificar si es CANI y que cumple la asociatividad, neutro y distribución del producto porque no es producto, no es un espacio vectorial. Ah, y algo que no les dije, si no cumple alguna de todas, o sea, sí, digamos que sí cumple que es cerrado, pero no cumple alguna de esas, qué sé yo, no cumple la distribución, entonces usted se detiene ahí, se detiene y concluye, no es espacio vectorial porque no cumple la totalidad de las propiedades. ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer entonces otro espacio vectorial. Y este es dejado como ejercicio, por lo general cuando uno lee espacios vectoriales, pero me senté a hacerlo y yo dije, me parece que es un ejercicio muy valioso para explicarles a ustedes, porque realmente es muy sencillo, es sencillito, pero hay cosas que no son tan triviales, les cuento como que hay que pensarlas un ratito. Entonces, vean, consideren al conjunto P de R como el conjunto de todos los polinomios P que va de R a R con coeficientes reales. ¿Qué quiere decir toda esta hablada, muchachos? Que existen elementos A0, A1, A2, hasta un AN, son elementos reales que cumplen lo siguiente. Tales que P de X es igual a A0 más A1X más hasta ANX a la N. Eso es lo que significa ser un polinomio. Y ojo, aquí desde A0 hasta AN puede ser lo que le valga en gana. Piense, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 3. Este es A0. Este es A1. Y aquí el 1 sería A2. Eso es un polinomio. Ah, y algo que sí no les dije. N tiene que ser natural. Si no, esto no sirve. ¿Saben? Que entonces pruebe que P de R o solamente P inclusive, P es un espacio vectorial con las siguientes operaciones. Vamos a definir la suma y el producto de polinomios.
Entonces tú tienes P más Q arbitrarios. Eso es exactamente igual. Si usted tiene la suma de un polinomio, eso es exactamente igual que sumar el primer polinomio más el segundo polinomio. ¿Y por qué esto sí estaría bien definido? Porque P de X, muchachos, si lo vemos, es suma de elementos reales. Y Q de X también sería suma de elementos reales. Entonces las sumas son elementos reales. ¿Y cuál sería alfa P? Disculpen, alfa P X. Se definiría entonces como alfa multiplicado por P de X. Es decir, que al polinomio le vas a multiplicar a todo mundo un escalar alfa, donde alfa eventualmente va a estar en los reales. Porque es un espacio vectorial real, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo definimos esta parte? Bueno, primero tenemos que ver que en efecto esté bien definido la suma y el producto. Entonces, ¿la suma es cerrada? Vamos primero a darnos elementos arbitrarios. Considere P y Q que pertenecen a los polinomios. Entonces, P es de la forma A0 más hasta ANX a la N. Y Q sería, no tienen por qué ser exactamente igual los coeficientes, ni tampoco tiene que ser necesariamente igual el grado del polinomio. Pero lo que sí va a pasar es cómo entonces se definiría P de Q más X. Es P de X más Q de X. P de X es A0 hasta AN. Y Q de X es B0 hasta BMX a la M. ¿Qué va a pasar entonces? A ver, digamos, sin pérdida de generalidad. Digamos que el más grande es M. Entonces uno podría agruparlo de esta manera. Entonces, como n es el más pequeñito, va a existir un bn, pero puede que no exista un am. Entonces no importa, lo dejamos solito. Pero yo ahora les pregunto a ustedes, ¿esto es un polinomio? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿sus grados todos son naturales? Sí. M y N son naturales y todos los anteriores son naturales. Luego, sus coeficientes son números reales. ¿Sí? Entonces esto pertenece a los reales. Perdón, es un polinomio. Es un polinomio con coeficientes reales.
Sí. Y con el producto sería igual, muchachos. Porque entonces alfa P sería entonces alfa por P de X. Pero alfa es, perdón, P es A0 hasta AN. Y esto sería igual a alfa. Esto, discúlpeme, es un A0 hasta alfa ANXN. Y eso claramente pertenece a los polinomios con coeficientes reales, porque todos sus variables tienen un grado natural. Y los coeficientes, es decir, el numerito que acompaña al X, son números reales. Entonces, por eso es que cumple que sea un polinomio. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esto? Entonces vean, muchachos, que aquí ahora ya no fue como el caso anterior donde verificábamos entrada por entrada, sino que aquí lo que tenemos es solo un elemento con varias sumas. Entonces, si sigo probando las otras propiedades, no voy a ver otras de las cositas que yo quería enseñarles. Entonces, similarmente, se les voy a poner aquí. Se prueban las otras propiedades. Si les interesan saber cómo se prueban, escríbanme y yo luego se los puedo mandar o les doy la idea de cómo hacerlo. Y con eso usted concluye P es un espacio vectorial. O sea, quiere decir, muchachos, que los polinomios, como son vectores también, los polinomios son vectores. ¿Y por qué son vectores? Porque si usted suma polinomios, le va a dar otro polinomio. Si al polinomio le multiplicas una constante, vuelve a dar un polinomio. La suma de polinomios es conmutativo, asociativo, tiene un neutro, que el neutro, de paso se lo digo, es el polinomio de coeficientes ceros. Tiene un inverso, cada uno tiene un inverso. Y con respecto al producto, tiene la asociatividad de las constantes. Existe que el neutro de los reales, el cual es 1, si le multiplica el polinomio, vuelve a dar el polinomio y cumple la distribución. Todo eso se cumple. Entonces, por eso los polinomios son también vectores. Bien. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio como ya más sencillo, ya saliéndonos de esta parte tan formal de la mate. Determine si este vector 3, 5, 3 y este otro vector 2, 2 menos 4 y W igual menos 2, 0 y 3 son LD o LI. ¿Qué significa LD o LI? ¿Se acuerdan? Linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces,
U, V y W son linealmente independientes, si alfa U más beta V más gamma W es igual al vector 0, con alfa, beta y gamma reales, sí, solo sí, si la condición únicamente, si son iguales, pero además de iguales, son iguales a 0. O sea, la única forma para que la combinación lineal, es decir, que los sumas y les multiplicas un escalar, haga que me dé el vector nulo, es decir, el de entrada 0, 0, 0, es que vos multipliques los escalares 0, 0, 0. Caso contrario, serán LD, o sea, linealmente dependientes. ¿Ok? O sea, eso puede ser que, por ejemplo, a este le multiplique 0, a este 0, pero este menos 2, y que entonces funcione que me dé 0, 0, 0. Entonces no son LI, serían LD. Veamos. Entonces, digamos que yo les doy a ustedes un alfa U, un beta V y un gamma W, y necesitamos que eso sea 0, 0, 0. Pero no olvidemos quién es U, V y W. U es 3, 5, 3. V es 2, 2 menos 4. Y gamma es, perdón, y W es menos 2, 0 y 3. Y el vector de ceros es pues 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Qué aprendimos cuando estamos multiplicando una constante al frente de un vector? Se distribuyen, ¿no? Entonces aquí me queda alfa o 3 alfa, aquí 5 alfa y aquí 3 alfa. Aquí 2 beta, aquí 2 beta y aquí menos 4 beta. Y aquí menos 2 gamma, 0 porque pues no podemos hacer nada, gamma por 0 es 0, y aquí 3 gamma. ¿Y qué aprendimos de la suma de vectores? Que es lo mismo que la suma de todas las entradas. Entonces aquí me queda 3 alfa, aquí 2 beta y aquí menos 2 gamma. Aquí 5 alfa, aquí 2 beta y aquí 0. Y en la otra sería 3 alfa menos 4 beta y 3 gamma. Y eso tiene que ser igual a 0, 0, 0. Entonces de aquí se forma un sistema de ecuaciones, chicos. Me queda 3 alfa más 2 beta menos 2 gamma tiene que ser igual a 0. 5 alfa más 2 beta más, y de hecho si quieren lo pueden poner así, 0 gamma es 0 y 3 alfa menos 4 beta más 3 gamma igual a 0. Entonces, muchachos, me queda un sistema 3×3 y de hecho eso lo pueden resolver por Gauss-Jordan, regla de Kramer.
O si quieren lo hacen en la cálculo, no importa. Si lo resuelven, van a llegar se obtiene que son iguales, pero además de iguales, tienen que ser exactamente igual a 0. O sea, los vectores son LI. ¿Quieren que resuelva el sistema o no importa? Chicos. Yo lo resolví por acá y... Ok, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, todo bien. Bueno, entonces vamos a hacer... chicos, perdónenme, si ustedes resuelven este sistema y les hubiera dado que algún alfa, beta o gamma no era 0, entonces ustedes concluyen son LD. ¿De acuerdo? Así usted concluye si los vectores son LD o LI. La importancia de que si los vectores son LD o LI es porque esos elementos, si cumplen otras condiciones, forman una base. Es decir, que bajo esos 3 vectores que tenemos aquí, usted puede formar todo el espacio vectorial. Eso es una parte fundamental, pero bueno, si lo ve más adelante, todo bien. Si no, no importa. Pero lo que les quiero decir es, usted puede reescribir cualquier elemento, porque esto es R3, si lo ven, estos son subconjuntos de R3. Cualquier elemento de R3 puede reescribirse como combinación lineal de estos 3. Eso es lo que significa hacer LI. Entonces, es muy poderoso esa parte de la mate. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio que ya tiene que ver más con un poquito más como con operaciones. A ver, yo les puse el número. ¿Por qué les puse ejercicio 3? Si era más bien ejercicio 4. Permítanme, voy a devolverme aquí para ponerle ejercicio 3. Sí, ven, sí le había puesto. Ok. Entonces, sean U igual a menos 3, 7 y 8. Insisto, chicos, no se enojen si no pongo la flechita. Son vectores. ¿Está bien? No. O sea, ya sabemos que son vectores, entonces no es necesario ponerle la flechita. Si quieren, sí. Entonces, calcule U por V más V por W. Esa sería la primera parte. Entonces vamos a proceder a hacerla. Lo formal, chicos, sería más bien escribir aquí transpuesta y aquí también transpuesta. ¿Está bien? Eso sería lo correcto. Pero no es pecado solo escribirlo así. Entonces, acuérdense que el producto de dos vectores no me da un vector, no me da otro vector. Lo que me da en realidad es un número. Esto es un número real o complejo. O sea, me da un escalar. Porque ¿cómo se define? U por U sería
la primera entrada multiplicada por la primera entrada de la otra, más la segunda entrada multiplicada con la segunda entrada de la segunda, más, etcétera, hasta la enésima entrada con la enésima entrada de la otra. Entonces, estos elementitos son números, son escalares. Y la suma también es escalar, entonces eso pertenece a los reales o a los complejos. Entonces digamos como que, disculpen, no me da un vector, eso no me da un vector, me da un número. Entonces veamos cuánto da esto. Esto sería menos 3, 7 y 8 multiplicado por 4, menos 1 y menos 1, más 4 menos 1 y menos 1 multiplicado por 5, 6 y 8. Disculpen, esto se llama el producto punto, chicos. Producto. Entonces, ¿esto qué hace? El producto de estos dos, el producto punto de estos dos, ¿cómo sería? Sería menos 3 por 4. Más 7 por menos 1. Más 8 por menos 1. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuánto sería? 4 por 5. Más menos 1 por 6. Y más menos 1 por 8. Entonces, si hacemos un poquito de cálculo, ¿cuánto da esto? Menos 4 por 3, menos 12. 7 por menos 1, menos 7. 8 por menos 1, menos 8. 4 por 5, 20. Menos 1 más 6, menos 6. Y menos 1 por 8, menos 8. Y si hacemos estos cálculos, chicos, ¿cuánto da? Daría menos 21, ¿cierto? Sí, también está. Ok, excelente. No tiene por qué ser un número positivo, ¿de acuerdo? Pero déjenme ver una cosita. Sí, está bien. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos ahora a calcular la norma. La norma de W. Entonces, la norma tiene una estrecha relación con el valor absoluto o el módulo. Esto se lee norma de W, que viene a ser como la generalización del valor absoluto. Entonces, la norma de un vector, así se define, es igual a la raíz de la primera entrada al cuadrado más la segunda entrada al cuadrado más hasta la enésima entrada al cuadrado.
Entonces esta norma de acá sería igual a raíz de la primera entrada de W al cuadrado. W es 568. Entonces, permítame más bien para ponerlo así. Norma de 568. Y entonces aquí, ¿cuánto sería? Esto sería entonces la raíz del primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Esto sí tiene que dar positivo, porque la raíz solo acepta términos positivos. Y además note que sí tiene que ser positivo, puesto que todo lo estoy elevando al cuadrado. Entonces esto es 25, esto es 36, esto es 64. Entonces 36 más 64 es 100, y 100 más 25, 125. Entonces, bueno, particularmente muchachos, 125 es 5 a la 3. Entonces, si simplifico un poquito, eso sería 5 raíz de 5, ¿verdad? Anyway, digamos, podrían dejarlo como raíz de 25 o 5 raíz de 5. O sea, la norma de W es igual a 5 raíz de 5. Entonces, eso significa, muchachos, que si, por ejemplo, yo me ubico en un eje tridimensional, permítame para hacerles el dibujito. Entonces, aquí estamos en un eje tridimensional, ¿sí? ¿Ok? Que lo podemos ver solamente así. Entonces, digamos que esta es la primera entrada, esta la segunda entrada y esta es la tercera entrada. ¿Ok? Me parece que más bien la X era aquí y la Y al revés. No me acuerdo. ¿Recuerdan cómo lo dibujaban ustedes en física? ¿Willas? No me acuerdo dónde era que estaba el X y dónde el Y. Creo que sí es así como lo tengo. Entonces, la primera entrada sería mi entrada X. Entonces, aquí sería 5. Ubique el 5 entonces. Queremos ubicar el 5, 6, 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. El 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. Y 8 en Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, eso sería tan fácil como hacer. Parta del 5, muévase 6 unidades hasta llegar a Y, o sea, hasta que sea aquí paralelo. Entonces, aquí sería el par ordenado 5, 6, 0, sin altura. Ahora vamos a darle altura. Elévese 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bueno, me quedo un poco torcidito. A ver, ustedes se lo imaginarán. Llegué hasta 8. O sea, de aquí hay una unidad de 8. Eso significa que de aquí a aquí es exactamente paralelo. Entonces, este puntito de acá, el vectorcito que se forma desde el 0, 0 hasta acá, este vector sería entonces el vector 5, 6, 8. Y la distancia, esta medida en morado, la distancia, sería igual a 5 raíz de 5. ¿Claros?
¿O les gustaría que les haga un modelito así como en 3D? No sé, como en GeoGebra o algo así, o así está bien, muchachos. No. Por mi parte todo claro. ¿Está bien? Bueno, entonces muchachos, eso era lo que yo les traía. No sé si tienen alguna duda en concreto con algún tema, algún tópico. Y si no, entonces dejamos la sesión por acá. Gracias por asistir, chicos. Gracias. Bueno, Gracias. con mucho gusto. Gracias. Pura vida. Bueno, muchachos, me despido. Chao, chao.